Hola, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más para conversar sobre autismo con calma, con respeto y con una mirada humana. En el video anterior hablamos de los primeros años de vida, de la etapa que va de 0 a 2 años, cuando muchas señales pueden pasar desapercibidas porque el niño es pequeño y el mundo todavía no le exige demasiado. Hoy vamos a continuar con ese recorrido y vamos a detenernos en la etapa de 2 a 5 años. Por otra parte, este será el último video del año. Un buen momento para detenernos, mirar con más atención y cerrar este ciclo con conciencia. ¿Qué sucede normalmente en el desarrollo psicomotor en esta etapa? Antes de avanzar, vale la pena detenernos un momento en lo que normalmente se espera en los primeros años de vida. Ya conocemos que de 0 a 2 años el desarrollo psicomotor suele incluir algunas conquistas importantes. El niño empieza a sostener la cabeza, a sentarse, a gatear, a ponerse de pie y a caminar. Explora con el cuerpo, lleva objetos a la boca, se interesa por el entorno, aparecen balbuceos, las primeras vocalizaciones y en muchos casos las primeras palabras. También suelen aparecer la sonrisa social, la búsqueda de la mirada del adulto, el interés por la voz y por el contacto, no como una lista rígida, sino como un proceso progresivo. Este marco ayuda a entender por qué muchas señales en esta etapa pueden pasar desapercibidas, porque el desarrollo motor avanza y eso tranquiliza, aunque otras áreas no siempre hagan lo mismo. Pero, ¿qué se espera normalmente entre los 2 y 5 años de vida? Al avanzar hacia la etapa de 2 a 5 años, el desarrollo del niño suele mostrar algunos cambios esperados. En lo motor, el cuerpo se mueve con más seguridad, corre, salta, sube escaleras, explora con mayor autonomía. En el lenguaje, las palabras empiezan a usarse para comunicar, para pedir, para responder, para compartir algo con otro. El juego deja de ser solo exploración y empieza a volverse más simbólico, imitar, representar los juegos de roles, y en lo social aparece con más fuerza el interés por el otro, por jugar juntos, por compartir atención, miradas y turnos, no como un molde rígido, sino como un marco general que ayuda a entender por qué en esta etapa algunas diferencias empiezan a notarse más, porque ahora no solo importa lo que el niño hace, sino cómo lo hace y con quién lo hace. Ahora, ¿qué sucede cuando el entorno se amplía? Entre los 2 y los 5 años la vida del niño se expande. Ya no es solo la casa, aparece en el parque, la guardería, el preescolar. El niño empieza a estar más tiempo en contacto con otras personas y con otros niños. Y el adulto observa que el niño puede estar cerca de otros, pero parece ir a su propio ritmo. Juega, sí, pero a su manera. No siempre busca compartir, no siempre responde a lo que ocurre alrededor. No hay una alarma inmediata, solo una sensación sutil que empieza a repetirse. Algo nos llama mucho la atención en esta etapa, la mirada. En esta etapa la mirada empieza a tener un peso distinto. El adulto llama al niño por su nombre. A veces responde, a veces no. El contacto visual aparece de forma breve o no se sostiene. No es que el niño no vea, es que no siempre usa la mirada como puente con el otro. Y esa ausencia, aunque sea intermitente, empieza a generar preguntas difíciles de explicar. En este periodo, ¿qué puede suceder con el lenguaje? Aquí, el lenguaje se vuelve central. En algunos niños las palabras están, incluso pueden ser muchas. Canciones completas, frases repetidas, números, colores. Pero el adulto nota que esas palabras no siempre se usan para comunicarse con alguien. Hay lenguaje, pero no hay intercambio. En otros casos el lenguaje no aparece como se espera. El niño no habla o dice pocas palabras, o no logra usarlas para expresar lo que necesita. Y eso empieza a pesar, no desde la comparación, sino desde la inquietud de no saber cómo ayudar a ese niño a hacerse entender. Hablemos de la forma de jugar. El juego en esta etapa empieza a decir mucho. Un padre entra en una tienda y ve un rompecabezas acorde con la edad de su hijo. Lo compra con ilusión. Llega a la casa, se sienta en el suelo con el niño y lo arman juntos. El niño encaja las piezas, la completa. Luego la desarma y lo vuelve a armar y lo vuelve a desarmar una y otra vez. El mismo rompecabezas, el mismo orden. No hay aburrimiento, hay concentración. El interés no está en crear algo nuevo, sino en repetir una secuencia conocida. También nos llama la atención en esta etapa el orden y las conductas repetitivas.
En esta etapa también se observa una fuerte necesidad de orden. El niño acomoda sus juguetes de una manera muy específica, muy particular. Por tamaño, por color, por forma, cada objeto tiene su lugar. Cuando alguien cambia ese orden, el niño se desorganiza, llora, se angustia, se molesta, no porque sea caprichoso, sino porque ese orden le da sentido y seguridad a su mundo. Los cambios, aunque sean pequeños, pueden resultar muy difíciles. Cambiar una rutina, modificar un camino, mover un objeto, desde fuera puede parecer exagerado, desde dentro es la pérdida de algo previsible. En esta etapa es prácticamente imposible la comparación silenciosa. Es aquí donde el adulto empieza a mirar alrededor, no porque quiera comparar, sino porque el entorno lo empuja a hacerlo. Escucha comentarios, observa a otros niños y aparecen preguntas, no desde el juicio, sino desde la preocupación. Si pudiéramos hacer un resumen de esta etapa de 2 a 5 años, afirmaríamos sin temor a equivocarnos que el niño no cambia su esencia. Lo que cambia es la cantidad de situaciones que dejan ver sus diferencias. Esta etapa no habla de etiquetas, habla de observación, de aprender a leer el comportamiento como una forma de comunicación, de entender que muchas veces el niño no se porta mal, simplemente se expresa como puede. Hemos llegado al final de este video. Estamos cerrando un año de preguntas, de aprendizajes y de miradas más conscientes. Ojalá estos espacios ayuden a observar con más calma, a juzgar menos y a acompañar mejor. Les deseo un feliz fin de año y un próspero nuevo año, con más comprensión, más paciencia y más humanidad. Nos seguimos viendo.